Bienvenidos a Ecos Digitales. Hoy tenemos un gran invitado que se llama Franco, un gran artista y fotógrafo que tiene una historia increíble. Nos va a llevar por un viaje y un recorrido desde los 7 años en el cual tuvo muchas dificultades y tuvo que enfrentar diferentes obstáculos. La fe fue algo importante para él y fue un motor que pudo llevarlo al desarrollo personal. Franco es un artista que aprendió que el aplauso del público no cura el silencio de una traición y que a veces para encontrar tu verdadera identidad tienes que matar la versión de ti mismo que otros construyeron. Prepárate porque hoy nombramos lo oscuro para quitarle su poder. Comenzamos. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Un gusto saludarte y súper contento de estar aquí en tu podcast. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu infancia. Bueno, no voy a negar que fue una infancia un poquito complicada, tanto en el lado familiar y pues en el lado como de las relaciones interpersonales, por decirlo así, ¿no? Los amigos. Sufrí de matoneo prácticamente que desde que tengo memoria, y eso en su momento pues me llevó a pues tener pensamientos suicidas incluso desde los 7 años. Es algo que, digamos, me ha tomado muchísimo tiempo sanar, incluso de hoy en día a veces todavía me sigue creando como incomodidad recordar eso, pero pues se trata de superar. Digamos que pues con mi familia, sobre todo pues con mi familia materna, en ese momento una peculiaridad es que había un desfase de edad bastante grande. Entonces pues los que eran mis primos en ese momento eran muchísimo más grandes que yo, y mis primos en segundo grado también eran mucho más grandes que yo. Y pues eso llevó a que en las reuniones familiares con mi familia materna, ya que la paterna es de Pasto, entonces casi no los veía, pues ese desfase creó que pronto esos primos que eran como más de mi edad me viesen como alguien de pronto ajeno a la familia, y eso hacía que pues de pronto a veces me hiciera a un lado, y pues eso sumaba que con mis compañeros del colegio tampoco me entendía, y lo del matoneo y todo eso, pues claro, eso dejó una marca pues bastante grande pues en mi vida, y aún trato como de superarla, pero de a pocos se va logrando. Tomar una decisión de llevar la vida o cortarla, en este caso el suicidio, es algo que es una decisión muy apresurada para la edad. ¿Por qué llegaste a ese punto? Pues sabemos que tenías un problema con tu familia, de convivencia, de comprensión, pero ¿por qué esa fue tu primera opción? Pues siento de pronto que no pudo haber sido la primera opción. Digamos, ya es como algo que pasó hace muchísimo tiempo. Me cuesta recordar que de pronto pudo haber pasado antes de llegar a ese punto que tanto recuerdo. Pero pues yo diría que pues toda la situación de ese momento, digamos que en mi caso la soledad, siento que ha sido algo que ha marcado mi vida por muchísimo tiempo. Gracias a Dios hoy las cosas son distintas, pero en ese entonces sí era algo que me afectaba muchísimo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a tener los pensamientos, literalmente yo estaba en el pasillo, un pasillo del colegio, yo estaba llorando. Algo me habían hecho, no recuerdo en este momento qué, pero algo había sucedido que me llevó a ese punto de tal desesperación, que recuerdo que estaba ahí sentado llorando y de la nada empecé a decir, me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar. Y empecé como con esas ideas. Gracias a Dios nunca pasó a mayores, porque aunque mi familia, digamos a nivel externo, tenía esas complicaciones, pues mi familia nuclear, o sea, mi papá y mi mamá, yo soy hijo único. Entonces mi papá y mi mamá ellos sí siempre estuvieron ahí, y en ese sentido sí fue un apoyo muy grande que quizá pudo haber evitado una tragedia a tan corta edad. Definitivamente, eso es un tema un poco complejo y puede llegar a ser un tabú dentro de la sociedad. Cuéntanos un poco de tus padres, ellos qué hacían, a qué se dedicaban y por qué realmente abandonaron a ese niño de 7 años por ir en precisamente buscando o predicando la palabra de Dios. Bueno, mis padres, mi mamá pues por profesión, mi papá es publicista, mi mamá es fonoaudióloga, pero ellos en su momento, pues mi papá también fue actor de televisión, pero él decide retirarse por ciertas cosas que él ve en el medio, y él siente el llamado de Dios de crear un grupo de teatro que sea diferente al resto, en el sentido de que no se hacen obras seculares, sino de que se realiza como esa labor de evangelización a través del teatro. Entonces siempre se busca dejar ese mensaje. Mi mamá, también por ese momento que era fonoaudióloga, se une pues a este grupo,
y empiezan pues a hacer toda la labor de evangelización. No diría que me dejaron abandonado, realmente siento que ellos estuvieron muy presentes en mi vida. Los problemas familiares fueron problemas que estuvieron a nivel externo, ¿no? Ya como con mis abuelos, primos, tíos, pero claro, pues ellos estaban en eso y eso pues sí, digamos, en ese momento generó ciertas dudas en mí, porque yo al verlos pues actuando y todo eso, yo empecé a querer también actuar con ellos en las horas de teatro desde muy chiquito, 3 años, ponle. Y ellos al principio no querían dejarme, pero pues yo insistí tanto que me permitieron como audicionar para un personaje dentro de una obra que iban a hacer y empecé a actuar con mis papás y a llevar como el mismo mensaje de evangelización que ellos ya llevan, que ellos ya estaban llevando desde hace algún tiempo. Y pues también fuimos por muchos lugares de Colombia en diferentes congresos, en diferentes eventos, tanto religiosos, algunos también seculares, donde llevamos estas obras del mensaje de la fe. Cuéntanos un poco cómo viviste la etapa escolar, desde que empezaste, cómo fue el proceso que tuviste con tus compañeros y las diferencias en cuanto a convivencia. En la niñez fue una época bastante complicada por el bullying. Siendo sincero, hoy en día pues me cuesta mucho recordar como por qué era que había tanto matoneo. Aún así, sí hay ciertos episodios que aún logro recordar que son, por ejemplo, que me botaban. Me acuerdo una vez que me tiraron la tarea a la basura, que porque querían hacerme imposible la vida. Un profesor se dio cuenta y los confrontó y me dijeron eso de frente. Momentos en que, no sé, llegaban, me tiraban como que todas las cosas de mi maleta a la calle, me las pateaban, me pegaban a mí. Gracias a Dios eso solo fue en contadas ocasiones, pero pues también ocurre a eso y pues los clásicos de que no te dejo jugar en el descanso, que nadie se junte contigo y cosas de ese estilo que obviamente en ese momento pues eran muy complicadas. Llegaban puntos en que de verdad yo llegaba todas las tardes llorando a la casa, era algo que pues mis papás me comentaban. Entonces pues sí fueron, lo que te digo, fue muchos días, tras semanas, tras meses, viviendo una y otra vez lo mismo y pues eso me llevó a ese punto de decir, marica, me quiero ir. Entonces, Cuéntanos un poco cómo fue tu etapa en la adolescencia. bueno, la adolescencia fue una etapa bastante curiosa y me atrevería a decir que muy diferente como a lo que normalmente suele vivir un adolescente. Yo vi una cosa muy curiosa que fue la desescolarización. Esto me llevó a un sistema semipresencial. ¿Esto qué significa? Era un sistema, obviamente, al estudiar virtual, pues uno hace todo en un colegio virtual, pero se encontraron colegios que donde diferentes estudiantes de una misma institución virtual se reunían presencialmente a resolver los trabajos que les dejaban en la institución virtual. En ese momento yo ya estaba viviendo en Madrid, el colegio donde estaba estudiando semipresencial pues quedaba muy lejos, por esa razón fue que me dieron como ese permiso de no ir los 5 días, sino algunos trabajarlos desde casa. Y obviamente fue una época también un poquito pues compleja. Obviamente la adolescencia pues llega la rebeldía, llega como esa búsqueda de tu propia personalidad, de encontrarte a ti mismo. Y pues eso sumado al teatro, junto con mis padres que pues yo seguía en ese mundo, pues generó ciertos choques y ciertas preguntas que decía como, o sea, Dios, yo sirvo, yo voy a la iglesia, yo estoy pues presentando las obras. En ese momento pues también viajamos mucho, íbamos de escenario en escenario. Y como que también me genera mucho conflicto, así como, bueno, yo te sirvo, Dios, yo llevo tu mensaje, yo creo en ti, pero también pregunto, ¿por qué permites que tenga que vivir como esas realidades que a mí tanto dolor me generan? Porque pues en ese entonces, debido a la desescolarización y a pandemia, pues también sufrí una soledad terrible. Los poquitos amigos que tenía, pues se terminaron distanciando porque no me veía con ellos. Entonces eran meses sin hablar con nadie, meses sin salir con nadie, y pues caí en una depresión muy profunda, muy profunda, que pues claro, hoy en día también digo como fue muy difícil eso que se tuvo que vivir en ese momento y generó muchos contrastes en mí que aún trato de a poquitos ir superando. Hoy en día, el matoneo, el tratar mal al otro, en creer superación frente a los demás, en creerse que eres siempre el mejor, es algo que nosotros vivimos constantemente. ¿Cómo lograste superar esa etapa de la adolescencia y pues seguir adelante frente a lo que estaba pasando? Bueno, yo diría que el apoyo de mi familia pues fue vital. Por suerte para ese momento ya el tema familiar había suavizado mucho, ya todos mis primos habían crecido, entonces la manera en que veían las cosas era muy distinta y eso me ayudó a reencontrarme, por decirlo así, con el resto de mi familia.
y pues siempre sentí como ese apoyo ante esas situaciones muy difíciles. Realmente también pues un poco de terapia, no voy a negar eso, aunque yo no creía mucho en la terapia en ese momento, sí siento que el poder hablar con alguien realmente ayudó muchísimo en todas esas situaciones. Y obviamente pues el tema de la fe siento que fue algo que me ayudó mucho. Es curioso porque aún hoy en día siento muchos conflictos en ese tema, pero aún así en el fondo siempre siento como ese apoyo desde la parte de la fe, desde la parte de Dios, y eso también me ayudó a que en este momento pues ya diga como fue una época muy oscura de mi vida en la que también quise rendirme muchas veces, pero pues por suerte ya se ha superado, y en la universidad pues fue otro cambio completo y más con el sueño que tengo ahora y en el que estoy trabajando constantemente. Gracias, Franco, por abrir tu corazón y por contarnos esta etapa que sin duda alguna ha sido muy trascendental en tu vida. Sabemos que también viviste momentos de soledad por una relación que tuviste. Cuéntanos un poco cómo fue todo este proceso. Bueno, esto sí es más reciente, hace un añito, y sí es algo que todavía es duro de contar incluso. Pero pues sí, realmente pues la parte como amorosa fue compleja, todavía lo es un poco. Sí, o sea, tuve una relación, no quiero decir nombres ni nada de eso, pero sí pasé por una relación casi de un año en la que obviamente al principio no todo pareciese perfecto, pero con el tiempo te das dando cuenta de muchas cosas que uno desde la inmadurez termina perdonando y que eso no tiene que ser así. Em, Todavía es complejo. Se me bloquea la mente. Pues digamos, sí, o sea, los primeros meses eran chéveres, pero luego te das cuenta de que había mucha manipulación dentro de la relación. Las Sí. faltas de respeto eran constantes, más por el medio en el que mi pareja se movía. Sí. Entonces eso llevó a muchas faltas de respeto, a estar coqueteándose con una y otra persona casi que todo el tiempo. Y yo en mi inmadurez no supe irme cuando debía y no supe decir no, porque decía, es que yo amo a esta persona y la amo muchísimo, y aunque eso me afecta, yo quiero que sea feliz. Pero pues eso también hizo olvidarme de que yo también merezco ser feliz. Y eso, pues claro, ahorita que lo veo pues con más madurez, digo, ¿cómo pude haber permitido que todo eso pasase? Más cuando una vez terminada la relación, pues tuve que aprender a sanar solo mientras era reemplazado en menos de un mes. Y eso, ¿Tú crees que realmente muchísimo. esta ruptura fue por parte de ella o por parte tuya? No, yo fui el que decidí terminar al final. Después de 5 meses pensando en querer terminar, por fin me atreví. Porque pues lo que te digo, yo la amaba y la amaba muchísimo, y pues también tenía mucho miedo de la soledad, y eso también me detuvo muchas veces. Pero pues ya llega un punto en el que pues te cansas de comunicar las cosas y de que de sentir que la otra persona de pronto no le importa si te lastima o cómo te está haciendo sentir. Y pues eso fue complicado. Lo curioso de todo esto es que pues yo termino esa relación por estas razones que les comento, para días después, bueno, fue como una semana después, enterarme que afuera de todo eso también estaba, esta persona también estaba haciéndome infiel con la persona con la que está actualmente. Okay. Uno de mis mayores combustibles han sido mis heridas. Sí, a eso me refiero. Eso sí, jamás lo voy a negar. Sí, a eso me refiero. Digamos, esas cosas que pasé, toda esa sangre, digamos, que he tenido que derramar, por decirlo así, siempre ha sido como un impulso, y es algo que no quiero dejar, porque siento que es algo que te ayuda como a demostrarte a ti mismo que a pesar de todo lo que uno tiene que pasar, tanto yo como las personas que nos pueden estar viendo, todo eso se puede usar como un impulso para lograr tus metas. Y obviamente pues toda esa ruptura dolió y lloré muchísimo y sangré muchísimo, y más cuando supe cómo me reemplazaban. Pero pues lo que te digo, yo también utilicé eso como impulso. Sí. Y obviamente pues del momento en que terminé a hoy, pues he logrado muchísimas cosas que jamás imaginé. Hoy en día nosotros vemos una situación muy compleja en las relaciones, y es que dicen que obviamente el hombre es el proveedor, pero la mujer es la que manda en la casa, entre comillas. Muchos hombres sufren constantemente ataques psicológicos verbales por parte de sus parejas. En cierto punto eso se normaliza y es algo que para los hombres es muy normal. Yo aporto para mi casa, pero
Si mi mujer me grita o me maltrata psicológicamente, pues yo tengo que aceptar eso. ¿Tú qué opinas frente a ese punto de vista? ¿Nosotros los hombres tenemos que ceder a eso o tenemos que buscar primero nuestra paz mental? Yo creo que la paz mental la tenemos que buscar tanto hombres como mujeres. O sea, siento que, digamos, en este caso en específico, pues sí, digamos que me fue mal a mí, pero también soy creyente que pues personas malas hay, sin importar género, religión, raza, siempre va a haber malas personas. Entonces yo considero que es más que todos tenemos que buscar nuestra paz y pues también saber elegir con quién compartir nuestra paz. Muy bien. Y sí, digamos que se han generado ciertos roles. Considero que ha sido una sociedad que ha progresado mucho en el sentido de decir ya no es algo impuesto, sino es algo que tú eliges. Entonces, digamos que en ese sentido creo que si las dos personas quieren acoplar esos roles, está perfecto. Si quieren invertir los roles, o sea, que la mujer va a trabajar o el hombre se queda, perfecto. Ya es en la libertad de cada uno como que elige qué hacer dentro de una relación. Mientras ambas personas estén contentas, es lo que tiene que pasar, creo yo. Después de esa ruptura, ¿tú tomaste la decisión de quedarte solo o tienes alguna proyección o alguna forma de pensar que ya quieres estar con otra persona? ¿Cómo ves como ese duelo que nosotros vivimos frente a una finalización de una relación personal? Bueno, yo quiero casarme, yo quiero tener mi familia, eso es algo innegable, pero yo aprendí de ese momento que eso no lo puedes tener con cualquier persona. Entonces eso me ha llevado también a que ahorita me vuelva como muy exigente en el sentido de decir, yo ya tengo muy claro con qué clase de persona quiero construir un futuro. Y sí, en este año, no voy a negar que sí han llegado algunas personas a mi vida, pero obviamente me he tomado el tiempo de conocer a estas personas, de salir con ellas, disfrutar. Okay. Eso es importante, vivir los momentos, no quemarlos. Exactamente. Sí, conocerlo, porque yo tengo muy claro que a mí no me gustan las aventuras de una noche. Si yo me prometí a mí mismo que la persona que llegase ahorita a mi vida va a ser la última. Eso lo tengo muy claro. Entonces, por esa misma claridad que tengo es que digo, si una persona tiene algo que, digamos, con lo que no puedo construir el futuro que yo busco y que obviamente espero que la otra persona también pueda disfrutar, pues tendré que decir que no. Y pues he tenido que decir que no. Excelente toda esa manera de pensar frente a lo que ha pasado, porque el corazón es lo que más tenemos que cuidar, ¿no? Es algo que tenemos que ponerle una coraza para que no pueda entrar cualquier persona, para que no pueda utilizarlo, botarlo y hacer lo que quiera, en pocas palabras. Muy maduro de tu parte que tomes esa postura y chévere porque lo que pasó en la juventud y en la edad temprana pues no ha sido un obstáculo, sino ha sido una superación permanente frente a lo que tú haces. Hoy en día, ¿qué hace Franco? ¿Qué estudia? ¿Cuál es su diario vivir? ¿Y qué es lo que quiere a futuro? Bueno, hoy en día pues tengo mi emprendimiento que es Franco's Photography, Franco's Productions. Futuramente, yo tengo el sueño ahorita de ser empresario, de tener mi empresa de producción audiovisual y trabajo constantemente en ello. Sumado a eso, pues también en mi universidad, estudiando comunicación social. En la parte del teatro, con mi familia, pues digamos, siento que también he encontrado mi propio camino en la fe y eso me ha permitido darme cuenta que todo esto que he tenido que pasar no ha sido como tal algo malo, que se la pasa uno mal, claro, pero todas estas cosas que han pasado han sido necesarias para ser quien soy ahora y eso es algo que irónicamente agradezco, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, eso también en el teatro, gracias a Dios, eso nos ha llevado a 9 giras internacionales por muchísimos lugares, conociendo muchos lugares. Entonces son muchas bendiciones que se han dado y con mi emprendimiento pues también hemos crecido muchísimo. No estoy donde quisiese estar, pero estoy muy lejos de donde empecé y eso me impulsa a seguir dándole siempre y tratar de nunca rendirme porque esa es la única manera de lograr tus sueños. Muy bien, nos parece muy excelente lo que has podido hacer y obviamente también le cuento a nuestra audiencia y a las personas que están escuchando este podcast. Nosotros nos conocemos con Franco hace aproximadamente 2 años. Él nos apoyó en el área de producción de nuestro 12º aniversario. Es una persona que siempre ha estado con la marca. Por eso en este podcast es nuestro invitado especial. Le estamos dando prioridad a las personas que han hecho una marca y han aportado a nuestro crecimiento. No queremos darle la oportunidad a personas ajenas que no tienen que ver con nosotros, sino darle relevancia a esas personas que siempre han creído con nosotros, que nos han apoyado, que han dado un granito de arena y que lo más importante es que nuestras relaciones siguen vigentes a nivel empresarial, de negocios
Y bueno, me gustaría que me contaras, después de todo esto que has vivido, tú sabes que nuestro capítulo número 13 habla sobre el cielo, el infierno, sobre esos pensamientos que llegan a nuestra cabeza, que nos quieren aturdir, que nos quieren manipular, que nos quieren controlar. Estamos en una era de consumo, de redes sociales, de los likes, de los comentarios. ¿Cómo es tu postura frente a esto? ¿Realmente tú participas, no participas, comentas, no dices, te metes en debates o cómo es tu participación tanto como persona como marca frente a lo que está pasando en las redes sociales? Bueno, digamos que yo trato de separar muy bien lo que es mi vida pública, por decirlo así. O sea, yo no soy aquí el más famoso, pero pues sí tengo que cuidar un poquito eso porque aunque es poquita gente, sí hay gente que me conoce tanto por lo del teatro como por mi propio emprendimiento. Entonces, digamos que en mi caso, como que sí, obviamente, estudio comunicación, sé que el tema de redes sociales es importantísimo, más en el medio en el que estoy, pero a su vez también trato como de dejar un poco mi vida personal muy privada de eso. Entonces, si visitan mis redes sociales, pues van a ver todo lo que hago, mi trabajo, donde me muevo, todas esas cosas, pero siempre como que temas como de mi familia, de mis relaciones interpersonales, de no sé, a dónde me voy a parchar con mis amigos un domingo, por ejemplo. Son cosas que también trato de mantener pues muy privadas porque pues sí es importante pues cuidar un poquito también como esa parte más íntima de ti y a la vez pues cuidar también esa manera en la que te muestras ante los demás, más cuando pues estás moviéndote tanto en un mundo que tiene tantos reflectores encima, tanto en la parte como de teatro, como en la parte pues de producción e incluso hasta farándula, que ya alguito me he metido por esa zona. Bueno, algo que nos gusta de invitarte a este podcast es que, pues tú sabes que a nosotros nos encanta la fotografía, la producción. Hace 13 años, eso hace un recorrido súper largo, pero me gustaría que, ya que hay personas que pueden estar hablando o les gustan lo que a nosotros nos gusta de la fotografía, la producción, los medios, ¿qué tips tú le puedes dar a ellos para que puedan desarrollarse como fotógrafos o como productores o que no se sientan frustrados porque no tienen una buena cámara, porque no tienen un buen celular? ¿Realmente tú crees que eso es necesario o realmente la creatividad está en la mente? Yo creo que tú puedes tener la mejor cámara del mundo, pero si no sabes cómo apuntarla y en qué momento oprimir el obturador, jamás te va a salir una buena foto. El fotógrafo, el fotógrafo es uno mismo. Obviamente, el equipo, pues sí, puede que ayude un poquito, pero realmente, pues no es lo más importante. Por alguno, cuando uno se mete a un curso de fotografía, lo primero que te enseñan es fotografía de celular, precisamente. Entonces, yo siento que es más que todo el querer cumplir los sueños. Todo está aquí, en la mente. Si tú con tu mente te enfocas y te pones a trabajar, importante que no esperes a decir, es que no tengo la cámara, es que no tengo el conocimiento, tú lánzate. Se los confieso, yo cuando empecé, cuando fue mi primer cubrimiento, no tenía ni idea de muchísimas cosas. Yo me acuerdo de la primera persona que me llamó a preguntarme cuánto le cobraba, yo no tenía ni idea. Me tocó ahí con personas que ya medio conocía, que sabían que estaban medio metidas y como, oye, ayúdame, ¿cuánto cobro? Oye, es que me están diciendo esto, ayúdame. Okay. Y no, literalmente fue lanzándome al agua que aprendí a nadar. Entonces, realmente yo siento que mucho de lo que hoy sé, tanto como de cómo vender, cómo tomar buenas fotos, tipsitos, la parte de negocios, obviamente me falta un universo por aprender, pero lo poquito que he logrado aprender hasta ahorita creo que no lo hubiese podido aprender de no ser porque me lancé cuando no sabía nada. A nosotros nos gusta mucho una versión que se llama el Versus dentro del podcast. ¿Qué prefieres? ¿Cámaras Canon o cámaras Nikon? ¿Y por qué? Ok, no, pues yo me voy por las Canon. Obviamente cada una tiene sus ventajas, pero pues digamos, yo me voy por Canon porque yo empecé con Canon. Entonces, pues digamos, cada marca es un universo. Sony es un universo, Nikon es un universo, Fujifilm es un universo. Entonces, ya uno como que se va casando con una cierta marca. En mi caso, pues fue con Canon que dije ya. Obviamente no descarto en un futuro también probar con otras marcas. Sony es muy bueno para video, por ejemplo. Pero por ahora sí me quedo con Canon. Bueno, ¿te gusta la fotografía en blanco y negro o la fotografía a color? Yo creo que depende de lo que quiera comunicar en cada foto. Pero por ahora me iría más como a la parte colorida.
Ok. Bueno, ¿has tenido la oportunidad de estar en laboratorios de fotografía o simplemente tomas tu foto, la imprimes y ya? En laboratorio, o sea, como de revelado. Sí. No, fíjate que no, todavía no he tenido. Nunca has tenido la Sí, no, solo he oportunidad. manejado cámara digital por ahora, pero me encantaría. Ok. Mi papá tiene una analógica, pero yo la dañé cuando era chiquito. Yo la Ok. tengo de decoración. Listo. ¿Qué programas son tus preferidos para editar y por qué? Para editar, no, pues yo me iría con los de Adobe. Creo que realmente son como los mejores, los más completos en ese sentido. Ujú. Y obviamente pues tú tratas de innovar siempre, pero Sí. en esos casos sí manejar desde lo que ya como que has ido aprendiendo desde el principio es súper, súper bueno. Ok. Tú sabes que hoy en día estamos en una revolución digital y de inteligencia artificial. Gracias a ti también por habernos abierto el espacio en la Uni Agustiniana para dictar nuestro conversatorio de inteligencia artificial hace unos meses atrás. Sabemos que la IA está reemplazando en cierta forma a muchas personas, muchas profesiones, a través de su lógica, de su desarrollo, de su manifiesto. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando en ámbito de fotografía y de video? ¿Es algo que nos va a beneficiar a nosotros o a futuro nos va a destruir? Yo creo que esto se puede tomar por dos frentes. Por un lado, nos puede beneficiar si lo sabemos utilizar y si nos sabemos adaptar a las nuevas tecnologías. Ok, Por ejemplo, recién empezó mi marca. Uno de los primeros trabajos que hice fue con una escritora que me pidió que hiciese todo el trabajo como de fotografías para las portadas de su libro. ok, O sea, de la portada y los capítulos. sí, Y en ese momento había ciertas fotografías que queríamos hacer que eran muy complejas de hacerlas de verdad. ok, Entonces dijimos, creamos los prompts, los diseñamos. Ahí entra también el conocimiento fotográfico de que la colorimetría, que los ángulos, la escala, bueno, sí, todo eso. Entonces como que se creó un híbrido. Entonces yo siento que no nos puede destruir si sabemos cómo utilizarla y sabemos adaptarnos a ella para sacarle también provecho. Ahora, si hay algo en lo que siento que jamás nos va a poder destruir y es en lo que el ojo puede ver en vivo. O sea, digamos, la fotografía con IA puede crear fotos y todo eso, pero si tú vas a una protesta y ves a un manifestante tirándole una piedra a un policía o un policía sacándole el bolillo a un manifestante, que ambas realidades existen lastimosamente, eso la IA no lo puede recrear o lo puede hacer, pero lo van a catalogar como algo falso. Cuando está sucediendo algo en la vida real, la IA no tiene nada que hacer y ahí es donde el fotógrafo entra a mostrarle al mundo lo que él vio a través de ese lente. ¿Qué opinas de lo que está pasando a nivel mundial con las guerras? ¿Cuál es el papel realmente de los fotoreporteros? ¿Ellos capturan ese momento? ¿Puede quedar a la posteridad? ¿O qué piensas de ese trabajo que ellos tienen que hacer? No, pues es totalmente vital. Se combina mucho con el periodismo, que precisamente lo que estudio es algo que amo. Por ejemplo, se me viene a la mente mucho dos casos como el de Robert Capa, que es uno de los fotógrafos más famosos de la historia, con las 10 magníficas que hizo en la playa de Okinawa en el día de que esas fotografías le dieron la vuelta al mundo y obviamente cambiaron muchísimo. O sea, una sola fotografía puede cambiar el mundo. Okay. Ejemplo de esto es la niña de Vietnam, en la guerra de Estados Unidos con Vietnam, que tiraban las bombas de napalm y un fotógrafo tomó a una niña que literalmente estaba en un camino desnuda, repleta del napalm, que es como hace cuenta como una gasolina que bota la bomba para que cuando caiga se prenda todo fuego. Esto es algo que está prohibido. Y esa fotografía llegó a Estados Unidos y eso provocó que la guerra terminase, por decirlo así. Entonces, sí, es importantísimo. Fotoperiodismo es total. Genial, muy chévere. ¿Tú qué prefieres? ¿La cámara digital o el teléfono? Pues es que es curioso porque hoy en día hay muchos teléfonos que incluso pueden hacerle frente a las cámaras. Sí. Eso es cierto. Pero no hay nada más bonito que uno poder aprender a domar al monstruo, por decirlo así. Sí. Porque digamos las cámaras de teléfono te permiten controlar todo. O sea, perdón, te permiten automatizar todo. Sí. Tú llegas, haces clic y listo. Y si sabes componer, pues medio compones y listo. Sí. Pero es muy bonito cuando tú llegas a una cámara, ves todo ese reguero de botones y poder decir, este es para la obturación, este es para el diafragma, correcto, este es para el ISO, este es para la colorimetría y poder manejar cada uno de esos parámetros para lograr algo exactamente como tú quieres. Es algo que un celular difícilmente puede conseguir, incluso cuando lo pones en modo pro. Ok, nosotros en nuestro podcast nos gusta darles tips también a nuestros invitados y a las personas que nos están escuchando para aportar valor.
Vamos a darles 5 tips de lo que estuvimos investigando en redes sociales, en internet, para que ustedes puedan aprender. Y si tú estás escuchando este podcast y no tienes idea de fotografía o quieres incursionar, pues son pequeños mensajes que nosotros les podemos compartir para que ustedes puedan incursionar en este medio. El primero se llama la regla del menos es más. Espacio negativo. No llenes todo el encuadre. Deja que el aire o el fondo oscuro rodee al protagonista. El espacio negativo genera misterio y obliga al espectador a centrarse únicamente en la emoción del rostro. Y es algo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta porque queremos saturar todo. Que hayan 1000 fotos, 1000 imágenes, 1000 resoluciones, todo queremos saturar, pero menos es más. Ese es como el primer tips que queremos manejar. El segundo, busca la luz de remordimiento. Eso se llama un side lighting. Para fotos dramáticas, nunca ilumines de frente. Apaga la luz del techo y usa una lámpara lateral o una ventana. Que la luz golpee solo la mitad de la cara. Las sombras en la otra mitad cuentan la oscuridad de la que hablamos en el podcast. En este caso es como un paralelo de la oscuridad versus la luz. Si no estoy mal, es la iluminación Rembrandt, ¿no? Que habla que la mitad tiene iluminación y la otra mitad tiene oscuridad. El tercer ítem se llama el ángulo de poder contrapicado. Estos ángulos sirven para transmitir resiliencia o victoria. ¿Por qué? Porque el personaje se ve mucho más grande, se ve imponente, se ve gigante. Y esto quiere decir que tienes que bajar la cámara un poco y apuntar hacia arriba. Ese es el ángulo de contrapicado. Este ángulo hace que la persona se vea más grande y heroica. Ideal para retratar a alguien que acaba de superar una batalla personal. En este caso es lo que tú nos comentas. Una superación de una herida y una resiliencia. Es un plano que nos ayuda a poder transmitir ese tipo de emociones. Bueno, nosotros en este podcast vamos a empezar a incursionar con un poder para nuestros invitados. Ese poder es que tú nos puedas hacer una pregunta a nosotros de lo que siempre has tenido en la mente de nosotros o lo que te gustaría saber de nosotros detrás de cámaras. Pues de pronto me gustaría preguntar cómo surgió la idea de que el podcast nazca, por decirlo así. Bueno, resulta que nosotros estábamos en alfombras rojas, hacíamos cubrimientos y hacíamos detrás de cámaras y todo el proceso, pero nunca había un espacio netamente para la marca. Era más un tema comercial, de darle prioridad a otras marcas, pero nunca había un espacio para que nosotros tuviéramos el face to face con nuestros invitados, darle la prioridad, la visibilidad, porque a veces nos centrábamos en darle visibilidad a gente que ni conocemos. A veces uno parte como de ese hecho. Lo más importante de esto es fortalecer la comunidad, fortalecer los aliados que han estado con nosotros, darle una mayor exposición, motivarlos, que gente que no los conocen los puedan ver, los puedan seguir. Esa es la mayor motivación que nosotros tenemos al crear este podcast. Estamos muy contentos porque ya superamos los 40,000 visitas, 60 suscriptores en menos de un mes. Y pues ahorita estamos con el proceso de llevarlo a los India Catalina, mostrarlo allá con los productores. Y es un sueño que hemos venido trabajando con el paso del tiempo. Ya para retomar, nos gustaría que nos dejaras un mensaje o cuál es tu percepción sobre el cielo y sobre el infierno, sobre la oscuridad o sobre la luz, ya que tuviste tienes una época muy trascendental en cuanto al tema de la fe y la influencia que tuvieron tus padres contigo. ¿Tú crees que la fe existe, no existe, Dios existe, no existe? ¿Qué opinas de todo ese entorno de fe? Pues yo creo que la fe, sé que se asocia mucho con la religión, pero realmente la fe uno la puede encontrar en todos lados. Porque al fin y al cabo hay muchísimas cosas que si uno se pone a pensar bien, hay muchas cosas que uno cree que están ahí, pero que uno no es capaz de comprobarlos. Pongamos un ejemplo así sencillo como el aire. Tú no lo ves, todo eso, pero sabes que está ahí. Entonces yo siento que la fe no es algo exclusivo de la religión, sino es algo que todo el mundo es capaz de acceder como tal a ella. En cuanto pues al tema de la luz y la oscuridad,
pues obviamente es algo que existe, mal y bien existen, pero pues ya está en nuestra libertad saber elegir qué es lo mejor, tanto para las personas que nos rodean como para pues nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que todo empieza con esa base pues de la libertad. En cuanto a la fe, pues en mi parte más personal, obviamente pues lo que decía anteriormente, ¿no? Hubo muchas pruebas o muchas cosas, pero pues en el fondo, aunque uno siempre tiene sus desiertos, pues sí terminas encontrando tu propio camino y siento que en eso lo he logrado. Obviamente, pues sí, mis padres me enseñaron muchos valores, me enseñaron muchas cosas, pero también llega un punto en el que tú, desde tu propia madurez, desde tu propia manera de ver la vida, pues decides si de pronto adoptas esos valores o buscas unos nuevos. En mi caso siento que yo quiero y he tratado de adoptar esos valores que se me enseñaron desde pequeño y encontrar mi propio camino pues en ese mismo mundo y de a poquitos pues lo he ido encontrando y siento que a pesar de todas esas cosas que han pasado, de todos esos retos, lo que te digo, no sería quien soy ahora de no ser por todo eso que he pasado. Sería una persona muy diferente. Quizá mejor, quizá peor, no lo sabemos, pero soy quien soy y eso tiene que agradecerse y cada uno tiene que agradecer quién es hoy en día y tratar de siempre mejorar. Así es, eres un claro ejemplo de superación frente a la oscuridad, de esos momentos que muchas veces estamos en el abismo, que queremos dejar todo tirado, olvidarnos de las personas, de la gente. Nosotros nos gusta siempre preguntarle a nuestros invitados referente al podcast, que es dejar un legado, dejar un eco a los demás. Si tú no estuvieras ya en este mundo, ¿qué te gustaría que la gente recordara de ti? Uy, qué pregunta tan fuerte, ¿ah? Pero yo siento que me gustaría dejar ese mensaje de que nada es imposible, de que todo es posible si te esfuerzas y si lo crees de corazón. Y si tienes fe en eso, es lo que decía de la fe, nada es imposible. Y me gustaría eso, demostrar con el ejemplo y con el trabajo y con el esfuerzo que le metí a mis proyectos, como dejar ese mensaje de que todo se puede lograr si trabajas por ello y si lo deseas de todo corazón. Ok, ya para finalizar, me gustaría que tú le dejaras un mensaje a los jóvenes, a los niños, a los adultos que están escuchando este podcast referente a eso. Una síntesis de lo que tú quieres para ellos, una palabra de motivación, algo que quieras dejarle que resuene en el tiempo y que los ayude a superarse. Yo me quedaría con el creer en uno mismo, que todo lo que uno vive que es complicado, pues aunque a veces pareciera que no, porque yo mismo en ese entonces pensaba que como esos momentos tan oscuros jamás iban a acabar y todo eso, pero siempre uno siempre encuentra la luz al final del túnel. Entonces como que siempre tratar de creer en esa esperanza, de que uno siempre va a encontrar una solución y que eso siempre llega, y obviamente enfocarse en encontrar esa solución. Porque yo siento que algo que me ayudó mucho a salir de todos esos problemas es que yo no me quedé, siento yo, ¿no? Que no me quedé tanto en, es que estoy sufriendo, es que la estoy pasando mal, me duele, y obviamente sí, lo pensaba y era terrible. Pero al mismo tiempo, eso fue lo que me llevó a decir, bueno, estoy en esta situación, pero ¿cómo puedo hacer para cambiarla? ¿Cómo puedo hacer para mejorarla? Y esa manera como de tratar de ver los problemas, que a veces lo lograba y a veces no lograba verlo, pero cuando lograba verlo, podía empezar a aprender, empezar a mejorar, empezar a investigar cómo podía salir de ahí y como persona podía aprender de eso para también mejorar mi manera de ser o mejorar de pronto cosas que en ese momento no estaban funcionando. Entonces mantener esa mentalidad de que estoy en la oscura, estoy en la miércoles, pero ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo solucionarlo? Excelente, Franco. Gracias por acompañarnos en este programa. Sabemos que eres una persona que aporta valor, que ayuda a construir, que edifica, que has podido evolucionar en el tiempo. Se ha visto tu proceso, nosotros lo hemos visto. De parte de nuestro equipo de trabajo, muy agradecidos por el trabajo que has hecho, por todo el esfuerzo, por apoyar a la marca. Nosotros en la medida que vamos a ir creciendo, los vamos a tener en cuenta en más proyectos, en más cosas, y que eso sea una motivación para los que están
escuchando este podcast. Ya nos gustaría finalizar con un gran mensaje que dice: no permitas que tu historia termine en la herida que alguien más te causó. Recuerda que tú eres el autor de los postcréditos de tu propia vida. Esto fue Ecos Digitales. Nos vemos en el próximo martes para seguir transformando el ruido en propósito. Chao, chao. Chao.